es de fines de los años 70, cuando yo tendría unos 5 años. Y esta historia viene de mi papá, como seguramente la mayoría de los atlantistas, solo que él era un migrante argentino, vino con mi mamá a vivir en el 76. Y mi papá era muy futbolero y era hincha de Racing en la Argentina, que es un equipo muy popular y al mismo tiempo históricamente muy carenciado, ¿no? Digamos, no tiene el poder económico que tiene Independiente, que es un equipo que fue muy exitoso a nivel internacional, o Boca o River, prácticamente un equipo de la capital, digamos, una ciudad aledaña a Buenos Aires que se llama Avellaneda, y un equipo pues muy trabajador, proletario, con una base de aficionados que tenían que ver con el trabajo, ¿no? Digamos, la base social. Y cuando llega a México, pues como que quiere identificarse con algún equipo, que es el Atlante, y bueno, me imagino que la gente le habrá comentado, sus primeros amigos, oyendo al estadio se habrá dado cuenta que era un equipo muy popular, y entonces empezó a llevarme al estadio, empezó a conectar con el equipo, como que le gustaba la sangre que tenía el equipo, la identidad, y empezamos a ir al estadio a fines de los años 70 y bueno, y otro factor muy importante era que en ese momento había llegado un portero que él había conocido, que él había visto en Banfield y en San Lorenzo, en la Argentina, que era Ricardo Lavolpe, y también el Ratón Ayala, un extremo clásico muy habilidoso que también tuvo participación mundialista en Alemania en 74 más bien. Entonces el hecho que tuviera dos jugadores argentinos y que al mismo tiempo fuera un equipo que, digamos, luchara desde la precariedad, desde la desventaja deportivamente, eso fueron los factores que lo convencieron para ser atlantista. Y bueno, y después se sumó que su hijo se empezó a volver también muy fanático del Atlante, y yo ya me acuerdo de ver a aquel mítico equipo de Caviño y de Gonín y de Moses que todos los atlantistas recordamos o nos lo han contado, en fin. Yo me acuerdo que en el año 82, cuando perdimos la final contra Tigres, y me acuerdo que lloré y mi mamá se impactó mucho de cómo yo me había vuelto aficionado al Atlante, y me abrazó, me acuerdo que me consoló y me dijo: Aníbal, tienes que aprender que así es el deporte y que bueno, seguramente habrá revancha. Que ese fue mi primer gran dolor como atlantista. Bueno, pues yo soy periodista desde hace ya 30 años, desde 1995. Escribo reportajes, crónicas, tengo una columna quincenal en la revista digital Este País, una columna más bien política. Tengo un libro que se llama México, Tierra Inaudita, que se ha reeditado y sigue a la venta. Tuve un segmento en Imagen Televisión con historias insólitas, deportivas, alternativas que no tuvieran que ver con los divos del deporte ni con el profesionalismo. En Imagen Televisión se llamó Deporte Inaudito. Y bueno, hace 2 o 3 años participé en un proyecto que se llamó Atlante Inaudito, que justamente traía historias vinculadas al Atlante que fueran desconocidas, ¿no? Intentar como darle como un toque documental, que no fuera simplemente un aficionado grabando a otros aficionados, sino que tuviera como, digamos, como un acabado cinematográfico, y que fueran historias profundas, que conmovieran, que emocionaran, que atraparan la esencia del atlantismo. Este proyecto surgió cuando el Atlante vuelve a la Ciudad de México después de su largo periodo en Cancún, que acabó tan tristemente, y bueno, finalmente vuelve a la Ciudad de México, y ahí con un amigo llamado Ernesto Iniestra encabezamos el proyecto, llamamos a otros dos amigos y le dimos vida, y bueno, y sacamos cerca de 10 historias que le fueron muy bien en redes. Desde hace un año más o menos empecé a estudiar actuación, teatro, en la Casa del Teatro en Coyoacán, y te diría que estoy mucho más metido con ese proyecto de vida que con el del periodismo. Digo, sigo ejerciendo de alguna manera, pero todo lo que he descubierto con la actuación y con el teatro me tiene muy fascinado, muy contento. Bueno, mi peor momento siendo atlantista, yo creo que me dolió mucho
el descenso del año 90 o 91. Fue muy triste porque el Atlante venía de muchos años muy felices, de un gran fútbol, de muchísima conexión con la afición en fines de los años 80, ¿no? Con la Volpe como técnico. Se habían dado años preciosos, aunque no habíamos sido campeones. Yo creo que el Atlante había desplegado el mejor fútbol que yo recuerde. Y bueno, el estadio azulgrana estaba cada 15 días pletórico, las entradas eran muy buenas, y al mismo tiempo empezaron a manosearlo, se lo empezaron a llevar al equipo, se lo llevan a Querétaro. En realidad desciende cuando ya estaba en Querétaro, un experimento absolutamente fallido. Claro, la gente del Querétaro no tenía ningún interés por un equipo chilango. Nosotros como atlantistas pues nos sentimos que nuestro equipo era desterrado, nos llevaban a un lugar ajeno, esas cosas que se dan solo en el fútbol mexicano, que en ningún otro país se dan, de cambiar de sede. Y probablemente mi mejor momento como atlantista fue el campeonato que logramos, si no me equivoco, contra Tampico, ya cuando el Atlante vuelve a la Ciudad de México. Ahí fue muy bonito, porque el Atlante resurgió, porque resurgió el atlantismo, porque estábamos con el proyecto de Atlante Inaudito, porque mi hija, que me había visto seguir un equipo que jugaba en Cancún y que no entendía, que incluso me decía, ¿por qué te gusta ver eso? O sea, veía el equipo jugando en Cancún, ya en segunda división, con el estadio siempre vacío. Era bastante patético ser atlantista, yo creo que en los últimos años en Cancún, ¿no? Se había perdido todo, se había perdido nuestro origen, nuestra identidad, habíamos perdido la categoría, terrible todo, ¿no? La verdad es que ya así medio por disciplina lo seguía, pero sin emoción. Y bueno, el hecho de que Emilio Escalante haya adquirido al equipo y lo haya traído a la Ciudad de México, aunque fue difícil atraer a la gente masivamente. Bueno, aquella final contra Tampico sí fue muy bonita, goleamos, fui con mi hija, nos abrazamos, disfrutó, sintió el atlantismo, cosa que yo no había tenido con ella. Quería su camiseta y su sudadera, gritaba conmigo y nos emocionábamos. Hicimos un muy buen grupo, un grupo bastante fraternal, y eso fue bonito. O sea, como que Atlante, digo, no solo quiero a la afición del Atlante, sino hice un grupo de amigos del Atlante y nos veíamos cada 15 días y nos íbamos a comer tacos y nos íbamos a chelear. Entonces, por muchos lados fue muy importante esa victoria contra Tampico, ese regreso, el seguir semana a semana. Fueron temporadas que yo prácticamente no faltaba al estadio, pero bueno, se dieron un conjunto de factores que me hicieron disfrutar muchísimo ser atlantista. Yo creo que ese es el momento que elijo con más emoción. Bueno, me parece que es un reto muy grande, que debería ser algo la directiva para atraer nueva afición, inventarse algo para que los niños, un poco quizá lo que hizo Necaxa en los 90s, los niños se sientan atraídos por un nuevo equipo. Algo tiene que hacer, porque también nuestra afición se avejentó, se empezó a volver vieja, y lo ves en el estadio, está lleno de canosos, ¿no? Incluyéndome, de gente muy mayor, y mucha gente se ha ido muriendo. Pues nuestra base de afición es cada vez más flaquita. Entonces, si no hay nueva juventud atlantista, pues el equipo en 15 años está destinado a desaparecer, porque pues todos nos iremos haciendo viejos. Y entonces, bueno, me parece que hay un gran reto ahí, y bueno, y a largo plazo ojalá el Atlante tenga más gente, tenga muy buenas entradas. Llenar el Estadio Azteca es una utopía, pero tenga muy buenas entradas, y bueno, sea el equipo popular que fue en otros momentos en la Ciudad de México, y que se recupere ese sentimiento que me parece precioso, ¿no? Mi primer ídolo fue Caviño. O sea, era un jugador que me deslumbraba por la capacidad definidora que tenía. No era un dotado técnicamente, pero era una bestia frente a la portería, anotaba cualquier cantidad de goles. Y bueno, como niño a los 7, 8 años, a mí me impresionaba que tuviéramos un goleador de esa calidad.
Yo creo que lo veo ahora porque yo dibujaba mucho y de niño dibujaba mucho a Caviño, dibujaba mucho al equipo del Atlante y los partidos. Otro jugador que yo recuerdo con muchísimo cariño es Chamagol. Me parece que los años que jugó en Atlante se entregó completamente, la afición lo adoraba. Un jugador pintoresco, definidor, alegre, era tremendamente alegre, siempre estaba de buena, siempre estaba sonriendo, solidario, aprendió a querer los colores, también fue parte de un equipo del Atlante previo a la partida a Cancún muy espectacular. Contrario a otras mudanzas que tenía Atlante, me parece que la mudanza Nesa fue muy positiva porque la gente de Nesa, tan carenciada, se identificaba bastante con lo que el Atlante era. Tenía ciertos paralelismos con Toros Nesa, ¿no? Como que tenía como venas muy parecidas, una cara muy parecida a lo que había sido Toros Nesa. Entonces me parece que fue una época muy bonita. Y bueno, el Chamagol, junto con Luis Gabriel Rey y otros jugadores, conformó un equipo precioso que yo recuerdo con muchísimo cariño. Iba con mucho gusto a Nesa. Y quizá el jugador que me deslumbró más técnicamente en la historia de Atlante es Rubén Omar Romano. O sea, me parece que es un jugador que no le hizo justicia a la historia, que era extraordinariamente técnico, que tenía como un pie aterciopelado, tocaba y sus pases eran una maravilla, era una sinfonía lo que creaba Romano. Era tan habilidoso que hacía al equipo jugar muy bien, tremendamente solidario, un jugador que servía al equipo, que servía a los demás, un 10 clásico como ya hay muy pocos. Un 10 como Maradona, como plantado en el centro del campo, guardando las distancias, pero qué bueno, que creaba asociaciones, que tenía llegada al área, que hacía unos tiros libres increíbles, un tipo serio, profesional, fuera de las polémicas, y que también jugó muchos años en el Atlante. Tuvo la desgracia de no ser campeón, porque cuando el Atlante sale campeón, justo él se va del Atlante. Me parece que eso fue muy injusto con él porque fue uno de los creadores de ese Atlante inolvidable que salió campeón en el 92 y el 93. Casi tendría que tener la medalla y haber alzado la copa. Yo nací en una ciudad que se llama La Plata y mi familia está muy vinculada a un equipo que se llama Gimnasia Esgrima de La Plata. Entonces veo mucho fútbol argentino. Los equipos en Argentina no tienen las condiciones económicas y el lujo y los millones y el soporte empresarial que tienen los equipos mexicanos, y esa hambre se ve en el campo. O sea, los partidos argentinos son de un nivel de entrega, de combatividad, en algunos momentos de rudeza, de sangre, de esfuerzo, que aquí ya no se ve. Me parece que el jugador mexicano está aburguesado, que gana demasiado bien, que se le exige demasiado poco, que el nivel es muy mediano. Entonces, con salirse un poquito de la norma ya tiene lugar asegurado. Pues lo vemos ahora en lo que va a ser el Mundial, que seguramente es un equipo, pues no es un equipo con grandes figuras, sino son todos jugadores de talla media, que no es tanta una diferencia técnica. Uno podría pensar que hay una gran diferencia técnica entre el fútbol mexicano y el argentino porque Argentina es campeón del mundo. Pues no, me parece que México tiene calidad técnica, pero no se ve esa hambre y esa conexión con la afición y con la gente que tiene el fútbol argentino. El fútbol argentino son clubes sociales todavía, prácticamente no existen las sociedades privadas como son todos los clubes en México, salvo el Cruz Azul, que es una cooperativa, y eso los hace socialmente muy importantes. Son clubes en general económicos, no son privativos de un sector social, sino son clubes muy accesibles a la gente. Y bueno, y eso hace que el nexo con el fútbol sea muy importante porque el club forma parte de tu vida, de tu día a día. Vas al club a verte con amigos, a comer, a tomar una cerveza, a estar en la alberca. Prácticamente no lo conocen, no lo siguen. Si lo siguen es porque algunos jugadores de allá, que en general son de medio pelo en la Argentina, vienen a México a ganar mucho dinero y entonces por ahí les interesa ver cómo andan los jugadores argentinos en los clubes mexicanos.
y en general hay una subestimación del fútbol mexicano. También a veces me parece un poco injusta, pero no, el fútbol mexicano no pinta. Bueno, como no pinta, salvo Estados Unidos, porque tenemos a toda la población mexicana que vive allá y trabaja allá y por eso se sigue el fútbol mexicano. El resto del planeta, el fútbol mexicano, pues no tiene ninguna presencia ni ninguna importancia, ¿no? Bueno, como decía, me parece que Racing es una historia parecida, con una base social así, trabajadora, proletaria. Fue campeón, si no me equivoco, en el 67 y después en el 2001. O sea, pasaron 34 años sin ser campeón, un poco lo que le pasó a Atlante entre el título de 1947 y el de 92-93. O sea, muchísimos años sin ser campeón. Pero si me pusiera a pensar, pues también Gimnasia Esgrima La Plata, Racing y Argentinos Juniors tienen como cosas muy parecidas a lo que es el Atlante. Me parece que Messi es deslumbrante estrictamente en la cancha. En términos futbolísticos, ahí es un genio, lo he disfrutado mucho, me he maravillado, han sido años increíbles, pero Maradona me parece que tiene una dimensión social, histórica, que Messi no tiene. O sea, Maradona no solo era un jugador extraordinario dentro de la cancha, sino pues era un jugador con una conciencia social importante, que siempre estuvo del lado de los desposeídos, siempre fue crítico con el poder, pero fue el Diego de la gente, siempre del lado de la mayoría. Nunca fue un tipo que defendiera al fútbol visto como empresa, sino como fenómeno deportivo y humano. Así que bueno, me quedo con Diego. Aparte, a Diego lo conocí y hasta tengo 2 autógrafos que me dieron. Me parece que sería un buen momento para unirse, que vamos a ver qué pasa con el regreso del Atlante a la Ciudad de México. Ojalá broten por todos lados, por las esquinas, los atlantistas y seamos lo que alguna vez fuimos. Mis redes sociales en Instagram son Aníbal Santiago, en Twitter estoy como AP Santiago y en Facebook también como Aníbal Santiago. Bueno, y también tengo TikTok donde meto mis artículos, algunas cosas que escribo. Esas son mis redes sociales. Soy Aníbal Santiago y soy atlantista.